Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en estas clases gratuitas de Náhuatl El Salvador. Hoy vamos a comenzar con un tema bien bonito, que es la subida de Valencia. Y lo vamos a ver con dos estrategias, que van a ser el aplicativo y el causativo. Ups, le puse doble. Van a perdonar la dislexia. Bien, normalmente hasta ahorita hemos visto que tenemos dos tipos de verbos, generalmente, ¿no? Que se diferencian entre ellos por la valencia, o sea, por el número de elementos que van a tener cada uno para funcionar. El verbo intransitivo solamente necesita uno, que es quien actúa, y el verbo dos, los verbos transitivos requieren de dos, o sea, quien hace la cosa y quien recibe la acción. Bien, hasta ahí todo bien como hemos estado viendo hasta ahorita. Lo que pasa es que también existen verbos con valencia 3 o hasta 4. Los de 4 no tienen una forma más de marcarse morfológicamente acá, así que no los vamos a tomar en cuenta ahorita, pero sí los de 3. Verán, como por ejemplo, si tengo un verbo como regalar, tengo quien regala la cosa, a quién se le regala la cosa y la cosa que se regala. En este caso vamos a tener un verbo bitransitivo, o sea que requiere de 3 elementos. Estos 3 elementos también los vamos a ordenar utilizando la misma formulita que hemos visto hasta ahorita, que es conjugación, seccional y verbo, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver cómo. Permítanme un segundito nada más. Um, um, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es Perfecto. el tema de este día? Como les acabo de decir, es la subida de valencia. O sea, si tenemos un verbo de un elemento, la forma de subirle la valencia y convertirlo en un verbo transitivo. Si tenemos un verbo transitivo, le subimos la valencia hacia un verbo bitransitivo. Y ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Bien, comenzaríamos con un verbo sencillito, que es el verbo con el verbo ascawa. Vamos a comenzar con el verbo ascawa, que significa dejar. Ascawa, que significa dejar. Bien. Este es un verbo transitivo, lo que significa que tenemos dos elementos, quien deja y lo que se deja. ¿Sí? Esto, lo que se deja, es el complemento directo, o sea, es el que recibe la acción de ser dejado. Como por ejemplo, si yo tengo por acá pues una pluma, Nicascahua netizat, yo dejo la pluma, lo que es dejado es la pluma, ¿sí? Ese es el complemento directo. Ahora bien, si voy a tener un complemento indirecto, o sea, otra cosa o persona que también será afectada, pero no directamente, sino indirectamente, también la voy a agregar, ¿sí? Y en este caso, le vamos a aplicar una forma de hacerlo, hacerlo un poquito más largo. Por ejemplo, si yo voy a dejarte la pluma, entonces voy a tener que el objeto directo va a ser la pluma, que va a ser el objeto dejado, pero va a haber otra transición hacia otra persona, que es a quien se lo estoy dejando, que va a ser también afectado por esto. Uh-huh. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar nuestro complemento indirecto, o sea, no el directo, sino, o sea, no lo que recibe la acción efectiva de ser dejado, sino la otra persona o cosa que está siendo afectada, y a eso
le vamos a llamar el aplicativo, ¿sí? Perdón, el causativo. El causativo se lo vamos a agregar con lía. A los verbos que terminan con a, normalmente, terminan consonante y a, normalmente le vamos a quitar la última y la vamos a cambiar por una i, y le vamos a aplicar li, ¿sí? Y al final una a para que se note que sigue siendo un verbo. Ascahuilía. Bien. Si yo voy a decir, yo te dejo, ni metzascagua, porque lo que estoy dejando es a vos, sos el complemento directo, sos quien recibe la acción directa de ser dejado. Pero si lo que voy a decir es yo te dejo la pluma, ni metzascahuilía, netizat. Este li me hace ver que el complemento directo lo voy a poner afuera. Y el indirecto es el que va a tomar nuestra segunda posición de nuestra segunda tablita. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? No me queda claro, Carlos. ¿Podrías repetir, por favor? Vale. Lo que pasa es que el aplicativo lo que va a hacer es que lo que tenemos acá en nuestra segunda, vamos a separarlo por las tablitas que habíamos visto. Conjugación, complemento y verbo, ¿sí? Cuando tenemos un verbo transitivo, el complemento directo, o sea, quien recibe la acción directamente, va representado acá, ¿sí? Solamente hay un complemento, así que ocupa el espacio. Cuando tenemos más de uno, normalmente, o sea, cuando tenemos un complemento directo y un indirecto, normalmente, a veces no, pero son excepcionalidades, la forma que vamos a ver aquí es la forma más extendida y la que por probabilidad la que menos nos va a fallar, y que cuando esto no funcione de esta manera, lo vamos a ver tanto en texto como en habla, y vamos a ver cuáles son las pequeñas excepciones, que son excepciones nada más, ¿vale? Cuando tenemos un complemento indirecto, el complemento indirecto va a desplazar al directo y se va a meter en la casilla donde van los complementos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a utilizar otro verbo que lleve el IA. Wicca. Ni Wicca significa llevar. Ni Metzwicca, yo te llevo. La persona a la que yo llevo, en este caso vos, es el complemento directo, ¿sí? Pero si yo te llevo algo, entonces lo vamos a cambiar por Nimetzwikilia. ¿Sí? Por lo mismo que les decía, de la A va a pasar a ser una I, le vamos a poner en la partícula li y le vamos a poner una A final, ¿sí? Para que tenga tratamiento verbal, ¿sí? Entonces, Nimetzwikilia, ya estoy diciendo que el complemento indirecto, o sea, la persona que va a recibir indirectamente la acción de ser llevado, pasa a ser vos. Entonces ya tengo Nimetzwikilia, tengo quien hace la cosa, quien recibe indirectamente la cosa y la cosa que se hace. Lo siguiente sería, pues, decir o no cuál es el complemento directo. Este sí ya es opcional, y si lo vamos a poner afuera de manera perifrástica, ¿sí? ¿Queda un poquito más claro o seguimos con esto? Pero no todos los verbos tienen esa variación.
No, porque no todos los verbos pueden subir su valencia. Como por ejemplo, si tengo el verbo dormir, ¿no? Gucci. Yo no puedo dormir para alguien, o a ver, tal vez sí se podría, pero no lo he escuchado. Esto me lo estaría inventando ahorita, ¿sí? No lo he escuchado, pero tal vez sí se podría diciendo, voy a dormir a alguien para alguien más. O sea, inventándolo sería como dormirte el niño, te voy a dormir el niño, ¿no? O sea, como hacer dormir. Pero para eso es otra cosa. Entonces solamente se puede utilizar para aquellos que sí pueden subir su valencia, como por ejemplo maca. El verbo maca. Si digo, por ejemplo, mm, es que este siempre va a llevar tres, maca es bitransitivo de por sí, vamos a utilizar otro. Mm, Hacer no caería ahí. sí, también hacer, pero ahorita comenzamos por uno que comienza siendo intransitivo. Chuga, llorar, ¿sí? Chuga solamente tiene un elemento y no le puedo meter otro por sí mismo, a menos que sea de esta manera. Vamos a ponerle el aplicativo, ¿sí? Chuquilía. Si yo dijera Nimets Chuquilía, estoy diciendo yo te lloro, ¿sí? Le estoy subiendo la valencia, estoy metiéndole a alguien porque está recibiendo indirectamente mi acción de llorar. O sea, como esto figurativamente sería yo lloro por tu causa, ¿sí? O sea, por ausencia, porque te extraño, porque me hiciste llorar, no sé. Pero mi acción de llorar te recae. Entonces, le tengo que cambiar la valencia, o sea, ahora el verbo ya es transitivo, así que tengo que tratarlo como tal. No va a ser el mismo verbo, va a ser uno nuevo que voy a hacer a partir de esta forma. Ujú. Lo mismo si nuestro verbo, esto es si es intransitivo y lo transformamos en transitivo, ¿sí? Pero ahora vamos a ver con uno que sí sea transitivo, como por ejemplo Chihuahua. Ujú. Si yo digo Nimetz-Chihuahua, literalmente lo que estoy diciendo es yo te hago. La acción de hacer está recayendo en vos. Por ejemplo, si yo le hablara a una de mis esculturas, puedo decirle Nimetz-Chihuahua, yo te hago. Pero como la hago para regalar, se la estoy haciendo a alguien, digamos, le voy a regalar una escultura a mi mejor amigo, entonces, Nikchihuilia, vamos a poner acá. Nikchihuilia, ¿por qué? Porque ya vimos que la A se transforma en I, le ponemos la partícula I y una A para cerrar su forma verbal. Nimetzchihuilia, yo te hago, pero no te hago a vos como mi complemento directo, porque quien recibe la acción de ser hecho, ni siquiera lo voy a mencionar acá, ¿sí? Voy a mencionar a quien recibe la acción indirecta, que es para quien lo estoy haciendo. Y esta acción indirecta va a ser la que va a tomar el lugar del complemento. El complemento directo va a tener preeminencia sobre perdón, el indirecto va a tener preeminencia sobre el directo y lo va a desplazar hacia afuera. Entonces, Nimetzchihuilia se escultura, ¿sí? Vale, para que sea más culturalmente adecuado, Segumal. Nikchiwa Segumal, Nimetzchihuilia Segumal. Hago un comal, te hago un comal, solamente que en castellano vamos a utilizar lo mismo. Hago un comal, te hago un comal. En el caso del náhuatl,
tengo que agrandar un poquito el verbo para que quepa que ahora mi verbo ya no es transitivo, sino que bitransitivo. Y que ahora acepta dos complementos, la cosa que es hecha y aquella persona que indirectamente va a recibir la acción. ¿Sí? O sea, ¿para quién lo hago? ¿Todo bien hasta acá? ¿Podría repetir? Vaya, yo hago el comal solo por hacerlo, digamos, que sería la primera. Ajá. Y el otro sería yo te hago el comal a vos. Sí, Ujú, sí. ujú. Ok, ¿Sí? gracias. O sea, recibe el beneficio o el daño, o sea, recibe el beneficio o el daño, un tercer elemento, en este caso, taja, vos. ¿Sí? El tercer elemento, el que es el indirecto, va a tomar el lugar del objeto, o sea, va a tomar la casilla que le tocaba al objeto directo, y el objeto directo lo vamos a tener que explicitar afuera, si lo vamos a explicitar, ¿sí? Porque también puedo decir, Nimetzchiwili, te lo hice, sin decir qué cosa, ¿sí? Y así es como va a funcionar esta manera de alargarlos. ¿Todo bien hasta acá? Yo sé que puede parecer un poquito complejo ahorita, pero créanme que con el uso y sobre todo cuando lo vean escrito van a darse cuenta de cómo funciona, o cuando lo escuchen se van a dar cuenta del por qué un hablante está haciendo esto. Que se puede saltar por influencia del castellano, muchos de los hablantes ahora lo hacen. Yo prefiero no hacerlo, pero también tengo el ojo abierto a aquel momento en el cual yo también siento que puedo soltar esta regla, pero normalmente no se hace. ¿Sí? Eh, Sonaría mal saltárselo. Es bastante común hacerlo, sobre todo en habla cotidiana y despreocupada, pero no es lo más recomendable. O sea, sí es posible que escuchen en comunidad algo parecido a Nimetzchiwa Segumal, ¿sí? Te hago un comal. Es posible escucharlo, pero no es lo más adecuado, e incluso las personas que lo usan en otro contexto sí lo van a utilizar de la forma completa. Y las personas que tienen el habla más conservadora, definitivamente sí usarían el Nimetzchiwilia, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? Bueno, entonces, continuando con este mismo, acabamos de ver el causativo, ¿sí? Ahora vamos a ver el aplicativo. El aplicativo es prácticamente lo mismo, pero en este caso no es que la otra persona reciba indirectamente la acción, sino que la recibe directamente. Ujú. Como por ejemplo, si tenemos el verbo, imagínense que tengamos el verbo fuga, no, Gucci, el verbo Gucci que significa dormir. Si digo únicamente ni Gucci, ya saben, ¿no? O sea, solamente dos casillas porque es intransitivo, quien hace la cosa y la cosa que se hace, ni Gucci. Bien, si voy a decir que yo duermo a alguien, ni Kuchtia, ¿sí? En este caso, le quitamos la última, le ponemos la partícula ti y le ponemos nuestra a que va a ser directamente
directamente nuestra forma de hacer ver que es un verbo. Entonces, nikuchtia, aquí no le puse la doble K porque son dos, pero ya sabemos que sí es transitivo, ¿no? Nikuchtia es yo duermo a alguien, yo lo hago dormir, como por ejemplo arrullar a alguien, ¿no? Nikuchtia, hacer dormir. En este caso, no es que esté haciendo la acción para que indirectamente se beneficie a alguien, sino que estoy directamente haciéndosela. ¿Sí? Pero allí, ¿lleva la I o no la lleva después de la che? No, porque no termina en A. Ah, Ajá. O sea, la A se transforma en I. Si no hay nada, solamente le quitamos la última. Vamos a poner otro que está un poquito más difícil, a ver si me acuerdo cómo se conjugaba, que es otra vez con chuga. Chuga es llorar, ¿bien? Entonces tenemos chuptía, que es hacer llorar. Le subí la valencia de no de a nadie a hacérselo a alguien y por supuesto se me vuelve transitivo. ¿Dónde más vemos esto? O sea, es esta forma productiva, prácticamente sí, pero hay que saber cómo, hay que saber dónde se aplica. Entonces, donde estoy seguro de que lo habremos visto alguna vez es con el verbo pagi, que significa reír, ¿sí? Estar alegre. Vamos a usar aquí nuestro, nuestra formulita nueva, pactía. Ahora es transitivo y significa alegrar, hacer reír, ¿sí? Por eso es que decimos nechpactía me gusta, literalmente estamos diciendo me hace reír. Bueno, es más amplio que eso porque el verbo pagi no solamente significa reír, sino estar alegre, estar contento, ¿no? Entonces, pactía significaría hacer que alguien esté alegre. Por eso el verbo gustar se usa de esta manera. Pagi es un verbo intransitivo, no tiene complemento, pero pactía, hacer que alguien esté así, esa sí es transitivo, así que sí le vamos a dar ese uso y no los vamos a confundir. ¿Sí? ¿Alguna ¿cómo pregunta? cómo se lee en español pactía? No hay una traducción directa, se puede usar como gustar. Me gusta esa persona, nechpactía, porque me hace reír, o sea, me hace estar feliz, ¿sí? Pero también puede ser directamente, o sea, tapactía, o sea, alguien que es agradable. Ujú. O sea, no directamente gustar, sino que simplemente ser agradable también significa pactía, tapactía. O sea, ya saben, ta es la forma, es la voz antipasiva, ¿no? Ya es lo que ya habíamos visto. ¿Cómo lo ven hasta ahorita este tema? Un poquito complicado, pero es de repasar, digo yo. Sí, y sobre todo cuando escuchen el náhuatl o lo lean, se van a dar cuenta de que este recurso se usa mucho y más por costumbre uno se va dando cuenta dónde se usa y dónde no. Pero prácticamente a todos los verbos se les puede aplicar, aplicándosele bien, ¿no? A aquellos que sí necesitan aplicativo, a aquellos que sí necesitan causativo. Ujú. Quiero ver algún otro ejemplo que se me ocurra ahorita de este mismo. Mm, sí, Tashtawa. Tashtawa es pagar, ¿bien? Y Tashtahuilía, pagarle a alguien. Estamos como, por ejemplo, Y cuando decimos Tastawi, en vez del Wilía, o ya se fosilizó en se fosilizó porque viene de Nimet Tashtahuilía.
yo te agradezco alguna cosa que no estoy mencionando porque la cosa agradecida es el complemento directo y el indirecto es a quién le agradezco la cosa. ¿Sí? Entonces, todo eso se terminó apocopando en solamente Tashtawi. Esa es una de las formas porque viene de dos orígenes que terminaron convergiendo, que la otra era Yutmamet Tashtawi. Lía. ¿Sí? Dios que te pague, o sea, Dios te lo pague. Entonces, como compartían esta forma, Tashtawi, pues se terminó quedando solamente con Tashtawi. Aún así, Tashtawi no es la forma más utilizada en el náhuatl para decir gracias. La forma más utilizada es Padiush, ¿sí? Que también viene del castellano, de sus formas, y Padiush, que todavía se oye en las comunidades, el Ipan Padiush. De hecho, en paz descanse ya, don Crescencio decía, Pampa tu Dios, para decir gracias. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, si el verbo es muy chiquito, le vamos a poner una L. Por ejemplo, tenemos el verbo taqua, que es comer. Tacuiltía, hacer comer. O sea, alimentar. ¿Sí? De hecho, el verbo ascahuilía, que es dejarle algo a alguien, King en el Nuevo Testamento lo pone como heredar. Y a mí me parece bastante adecuado. O sea, dejarle algo a alguien. ¿Heredar qué? No es importante, lo importante es a quién se le está heredando ahorita. Entonces, mi casilla de complemento ya no la va a utilizar el complemento directo, sino que ahora lo va a desplazar el indirecto. Y este lo va a mover y lo va a poner afuera de manera explícita, ya no representado con una K o con lo que sea. ¿Sí? ¿Cuál es el verbo ahí sin ponerle el tía? Sería taqua, o sea, el verbo qua, comer. Entonces, como Tacua. tacuiltía, hacer a alguien comer, o sea, alimentarle. Ujú. Y este que es un verbo que les va a gustar muchísimo y que solamente lo escuché una vez, nechcuilig netamal, hablando de un gato. Al principio hubiera pensado que era del verbo qui, de agarrar, ¿sí? Que vendría a ser exactamente lo mismo. O sea, el ni qui netamal, yo agarro la tortilla. Ni quilig, ni quili, o sea, de niquilía, sería yo le agarro a alguien, o sea, se lo quito porque él recibe la acción indirecta de que yo lo agarré. Entonces, mi complemento indirecto sería lo que va a ir ahí. En este caso, quien recibe la acción indirecta de lo que quitaron fui yo. Así que Nechquili me quitó la tortilla. La tortilla es el complemento directo, pero el lugar lo voy a tomar yo porque soy el indirecto y soy el que se vio afectado por el robo de la tortilla. Pero cuando me dio risa y pregunté qué significaba, me dijeron, me comió la tortilla. ¿Sí? No estoy muy seguro realmente si es una evolución que no he visto o si simplemente lo tradujo de otra forma esta persona. Pero aquí podemos ver cómo, o sea, no sé si viene del verbo qua o si viene del verbo qui,
Pero en cualquiera de los dos casos estamos viendo que fui el afectado por la sustracción de la tortilla, así que yo voy a tomar el complemento, yo voy a tomar el lugar, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahorita? Bueno, ahí sería como no todos los verbos son los que tienen esa variante al final, ¿verdad? Dijo. O solo para hacer esa función O sea, de subir la valencia. se le puede aplicar a cualquiera, creo yo. No creo que nadie ponga una pega, solamente que es un paso que el hablante a veces se salta. Así que lo más seguro es no saltárnoslo nosotros hasta que no tengamos una buena investigación sociolingüística que nos diga en dónde sí y en dónde no. Así que, porque no existe tal cosa realmente como la convivencia de dos variantes lingüísticas que signifiquen de dos variantes léxicas, perdón, que signifiquen lo mismo. Tiene que haber un pequeño matiz para que se cambien. Pero en el caso del náhuatl del Salvador es demasiado difícil porque ese matiz puede ser diferente incluso dependiendo del hablante al encontrarnos en una comunidad así de reducida. Pero tenemos aquí unas cuantas líneas maestras de cómo vamos a utilizar estos dos. Si quieren, podemos ver a qué otros verbos se les puede subir la valencia de esta manera. Váyanme diciendo. Mm, quiero ver, podríamos usar el verbo temu. Temu significa bajar, es intransitivo, algo baja, ¿no? Pero le puedo subir la valencia a hacer bajar. Temultía, hacer que algo baje, o sea, hacerlo el complemento directo a la cosa que baja. O sea, por ejemplo, yo bajo el costal, nictemultía necustal. Pero aquí los dos. Yo te bajo el costal. Temu, baja, solo, intransitivo. Temultía, yo lo hago que baje. Temultilía, lo hago que baje para alguien. ¿Sí? Temu es agente, es quien hace la cosa. Solamente hay un elemento, es el costal, el que baja. Temultía, Nick temultía, hay dos elementos, el costal que baja y yo que lo bajo. Temultilía, hay tres elementos, el costal que baja, yo que lo bajo y para quién lo bajo, que es el beneficiado indirecto, o sea, quien recibe indirectamente la acción de bajar. ¿Todo bien hasta acá? Hay excepciones en donde una cosa no va a significar lo mismo cuando se le ponga, como por ejemplo con el verbo ilguía, que significa contar, decir, relatar. ¿Sí? Por ejemplo,
Nimetzilhuia. Yo te lo digo. Aquí ya es bitransitivo, porque los elementos son yo que te digo, vos que me escuchas y la cosa que te digo. ¿Sí? Ya es transitivo. Subir la valencia ya no tiene sentido. Ya le caben los 3 elementos. A menos que quisiera meterle 4, pero ya no. Ya sería redundante. Bien. A este, como ya está completo como bitransitivo, le vamos a poner nuestro causativo. Nimetzilhuipia. Y ahora significa hacer que esta persona lo cuente, y significa literalmente mostrar. O sea, mostrar algo a alguien es hacerlo que lo cuente. ¿Sí? Entonces, hago que esta persona cuente, entonces digo, Nimetzilhuitia. ¿Todo bien hasta acá? Sí, solo que quizás es lo mismo que vimos en un tema pasado, jugar con en la primera, la persona, ni y Mets, Ujú. ¿verdad? Ahora bien, cuando escuchen, ahora cuando escuchen el náhuatl, estoy seguro de que si lo oyen en Mugagi, en las entrevistas, si lo leen en los textos que hemos visto acá y todo esto, estoy seguro de que van a entender totalmente diferente, porque estos dos usos son muy, muy comunes. Aparecen a cada ratito, y estoy seguro de que ahora van a saber como cuál es la historia detrás de estas mutaciones y del por qué existen. Y esa es una de las mejores maneras de comenzar a aprender a verlo, no únicamente porque una persona lo explica de manera teórica desde aquí, como lo que estamos haciendo ahorita, no significa que yo voy a tener la habilidad de usarlo. Esa se gana pues únicamente con la práctica. Pero sí es cierto que ahora van a tener como muchas herramientas para hacer más corto el camino de aprender a usarlo, ya conociendo de manera teórica su funcionamiento. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no, quizás ya teniendo más verbos y convirtiéndolos así Uh-huh, en estos dos, en el aplicativo y en el otro, quizás uh-huh. allí ya surgirían las preguntas, digo yo. Claro, pues entonces les espero para la siguiente para que las hagamos, porque este tema, explicarlo es rápido, pero va a haber que hacerle muchísima práctica. Y como son montones los verbos en los que esto cabe, y en los que no cabe, no es realmente porque la lengua no deje, sino que porque el número de participantes ya no deja. O sea, cuando ya un verbo ya es bitransitivo, como el que habíamos visto de maga, o sea, si hay maquilía, de darle algo a alguien, pero ese ya es un poco redundante. Con maga ya tengo que son 3. ¿Sí? Por ejemplo, si digo ni metzmaga tumin, te doy dinero, ya tenemos 3. Ni, yo soy el que hace, número 1. Metz, a vos, que sos el complemento indirecto, quien recibirá indirectamente la acción de ser dado, y el dinero, que recibirá la acción de ser dado, porque es lo que será traspasado de propiedad. Entonces, ni metzmaga ya va, ya es, pero aún así se puede utilizar, aunque ya no sea necesario, y sí existe el nimetzmagilia. ¿Saben dónde más es muy evidente este uso? Por ejemplo, en el verbo cuba. El verbo cuba, que significa comprar. Ay, perdonen, compañeritos, pero voy a tener que abandonar la reunión porque aquí cae una gran tormenta y por más que quiero escuchar, no me puedo concentrar porque la llamada no enlaza completa. Vale, Muchas mucha gracias y suerte. perdón por interrumpir.
Mucha suerte, muchas gracias y acuérdese que igual esto va a estar en YouTube dentro de una semana, así que sí se puede volver a ver ahí. ¿Vale? Ahora tenemos, ¿en qué estaba? Así, Cuba, que es comprar. Bien, tenemos el verbo comprar, Cuba. Pongámosle nuestro nuevo juguetito que aprendimos a usar. La A se convierte en I, y le ponemos en la partícula li y lo cerramos con para hacerlo cubilía. Algunas personas lo escriben con W acá, pero realmente yo prefiero que no. Cubilía. Cacubilía es regalar, o sea, comprar para alguien, ¿sí? Hacer que alguien sea mi complemento indirecto. Y si yo digo te compraré, o Nimetzkuwilis, si yo dijera solamente Nimetzkuwas, yo te compraré, estoy diciendo que lo que va a ser comprado, el verbo Cuba, ya estaba completo, así que lo que será comprado serás vos, Nimetzkuwilis, o sea, te compraré como propiedad a una persona, ¿sí? Entonces tengo que subirle la valencia para que sea que te compraré algo. Y entonces me queda como Nimetzkuwilis. Se Wakash. Te compraré una vaca. Solamente que el hablante no lo va a traducir al castellano como te compraré una vaca, sino como te regalaré una vaca. Pero tiene ese origen histórico. ¿Sí? ¿Todo bien hasta acá? Perfecto. Ahora vamos a ver un último casito. Este último casito le vamos a tomar menos atención porque casi ni aparece, ¿sí? Que es el Wii. No le vamos a poner mucha atención porque a diferencia de las formas de México, acá en El Salvador, cuando digo acá, pues estoy aquí en México, pero cuando digo acá en El Salvador, me refiero al náhuatl del Salvador, es bien poco utilizado y prácticamente no es productivo. Va a ser utilizado exactamente igual que el anterior, solamente que en este caso no se lo vamos a aplicar a verbos, sino que se lo vamos a aplicar a nominales, a nombres de cosas, a sustantivos, y de ahí lo vamos a utilizar como si fuera un verbalizador de nominal, o sea, verbalizador porque hace verbos, de nominal porque toma nominales para poder hacerlos, ¿sí? Y vamos a tener como, por ejemplo, ista, que es la raíz morfémica para blanco, istak, que significa blanco en sí, e istat, que significa sal, ¿no? Istaguía, utilizando exactamente lo mismo que lo anterior, va a significar salar, ¿sí? O sea, poner sal. Teníamos también como, por ejemplo, tumin. ¿Qué es Cui? No hay una traducción, es simplemente la partícula que vamos a utilizar. Esta sí no es productiva, las anteriores que hemos visto pueden serlo. Esta sí no es productiva, pero es una forma que antiguamente se utilizaba prácticamente de la misma manera. Pero, ay, perdón, le puse guión a Istaguía y este es semitransitivo. Ya vamos a ver lo que es la semitransitividad. Este se va a utilizar solamente para convertir en un verbo una cosa, y esa cosa va a significar que se la vamos a poner a algo más, como por ejemplo, con esto Istaguía, istat es sal, Istaguía, salar. ¿Qué significa que sea semitransitivo? Ay, quizá no me debí meter todavía en este problemón, pero lo vamos a explicar ahorita. Hay algunos verbos que pueden ser utilizados, como por ejemplo, que pueden ser utilizados de las dos formas, como por ejemplo el verbo tacuiga, que significa cantar, ¿sí?
Lo que pasa es que antiguamente el verbo era cuiga y era transitivo. Y yo podía decir ni cuiga, se tacuigalis. Yo canto una canción. Ni cuigas es, bueno, se son es una melodía, así que no. Yo canto una canción. Ni cuiga ne himno. Yo canto el himno. Pero eh, esto se fosilizó en ta. Ni tacuiga ne himno. Entonces yo sí puedo decirlo así, ni tacuiga ne himnos, nada más, y se entiende. Pero también puedo hacer esto, nictacuiga ne himno, y las dos formas están correctas. Se pueden contar con los dedos de la mano los verbos extraños que hacen este transvestismo verbal en el cual tienen la capacidad de moverse. Yo creo que no es realmente que pase así, sino que son dos verbos. Existe el verbo tacuiga intransitivo y el verbo guitacuiga, pero hay algunos que pueden moverse de las dos formas. Iztahuía es uno de esos y Tacuiga es otro. No vamos a hacer una listita porque no vale la pena con ellos, pues son creo que 5, así que ahorita no los voy a buscar. Pero cuando les digan es que el verbo es semitransitivo porque me equivoqué y se me olvidó ponerle la K, no hagan caso, eso no pasa. O sea, no es... La semitransitividad ha sido uno de las herramientas que han utilizado las personas que hablan mal y no quieren mejorar para justificarse y decir, es que el verbo es semitransitivo. No, o sea, no, son muy poquitos con los que se puede hacer esto y estos dos son de ellos, pero no lo tomen como algo general, por favor. Ahora ya ni me acuerdo qué iba a ser. Sí. Tuminguía. Lo mismo que salar, sí. ¿Qué creen ustedes que significa tuminguía? O sea, si istaguía es espolvorear sal sobre algo, ¿qué creen que significa tuminguía? No tengo idea. Pagar, algo así, ¿no? ¿No? Pero es que pagar es tashtahua y es una palabra patrimonial y muy vieja. Este Pero significa... Umen es dinero, ¿no? Esto significa sobornar, Ya, sí. salpicar de dinero por encima, ¿sí? Entonces, de esta forma es menos útil, bueno, no menos útil, sino que menos común que las otras que hemos visto, pero también era para que la vean de esta forma. ¿Sí? ¿Cómo lo ven hasta ahora con todo lo que llevamos? ¿Tienen alguna pregunta acerca de hablar de los cambios de valencia en la lengua náhuatl de El Salvador, que es un tema que a mí me gusta muchísimo, pero que entiendo que es un poco difícil de explicar? O sea, allí la diferencia está que solo le va a quitar la última vocal y le va a agregar lía. Quitamos la última vocal, a menos que la última vocal sea A, y en ese caso la vamos a cambiar por una I. Como por ejemplo, les digo, con maga no es tan necesario, porque ya es bitransitivo. O sea, espero que se entienda la diferencia entre bitransitivo, que acepta 3 elementos para funcionar, que su valencia es 3, y el semitransitivo, que es aquel que puede moverse como transitivo o puede moverse como intransitivo, que yo creo que no existe. A nivel personal, creo que en realidad son dos verbos diferentes. Pero bueno, a ver, ¿qué era lo otro que les iba a decir? Sí, con el verbo maca, sí se puede usar el maquilía. Shinet maquili. Dámelo. Pero, también para dámelo, Shinet maca, ¿sí? En este se le hace por cuestión estilística o porque la costumbre es subirle la valencia a los verbos. Pero maca ya es bitransitivo de por sí, así que no es necesario, no significa una cosa diferente.
¿sí? Entonces, sí, la última A la cambiamos por I, y si es otra vocal, pues la quitamos. Y ¿Qué utilizamos significa allí esa palabra? Las últimas dos que he escrito. Shinechmaga es dame, y Shinechmakili es también dame, pero aplicándole la subida de valencia, aunque en este caso no era necesario, ya era de valencia 3. Pero es así, China o Ay, me equivoqué, Shin. perdón, me equivoqué. Sí, gracias por verlo, Shinech. No, 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 no. Shinach es otra cosa. Shinachti, que sería su forma no poseída, y Shinach, que sería su forma con posesión, significa semilla, eh, así como también matriz. Solo que en ese caso, bueno, varía, también se puede y no, puede usarlo o no, pero también está el Shinachtu, por ejemplo, de la gallina, que lo traducen como se le sale la madre a la gallina, o sea, es la matriz, es la semilla, irrenunciable. Y también es creo que se llama sémola, pero esta cosita que viene de el germen que viene dentro del grano de maíz, eso es Ishinach Tawiyal, o sea, la semilla del maíz. O sea, que luego uno investiga y se da cuenta que en realidad sí son frutos, y sí es la semilla del maíz la que viene adentro, entonces sí es la semilla del maíz y Shinach. Y en ese caso no es Shinach-yu, pero Shinach-yu sí es cuando es una parte del cuerpo. Pero bueno, ¿cómo lo ven? Si quieren nos quedamos hasta acá por hoy. Repasamos y seguimos con el siguiente Sí, tema que porque habíamos dicho. aquí también está lloviendo y hay bastante interferencia. Bueno, luego lo vemos, luego lo vemos bien en YouTube para ver para ver si ya lo podemos tomar con más calma y verlo mejor de manera más detallada y cuidadosa. Nos quedamos hasta acá por hoy. Chivo, gracias, gracias. Se les agradece muchísimo la participación y su estancia acá, verdaderamente. Y ya saben, pues, no se desanimen en este camino que es largo y cansado, pero es muy bonito y se respira bien. Muchísimas Gracias, gracias. Carlos. Gracias. Muchísimas Buenas gracias noches. y hasta luego.